Era delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Todos juntos, hermanos, luz está sembrada para el justo, alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, alabad la memoria de su santidad, aleluya. Gloria a Dios, el Señor es santo, 3 veces santo, 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 aleluya. Gloria a Dios, incline su rostro, así como ha dispuesto en su corazón de alabar al Señor, bendito sea Dios. El Señor nos va a bendecir, hermanos. Vamos a salir bendecidos de este lugar. Amén. Así dispongan su corazón a alabarle con mente, alma y su fuerza. Póngalo en sus manos y va a salir bendecido de este lugar. Amén. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Santo que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia, Señor, acercándolos al trono de la gracia, Señor, para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro, Dios santo, en el nombre poderoso de Jesús, Dios amado. Gracias, Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado, Dios santo, de estar en tu casa, Señor, porque tú nos has traído, Padre santo. Gracias, Señor bendito, tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias, Señor santo, en el nombre de Jesús. Aquí hay un pueblo que sabe alabarte y que sabemos, Señor, que tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo, Dios amado. Sé tú tomando, Señor, control y dominio de este servicio, Padre, desde el principio hasta el final, Señor. Te damos la gloria, Dios santo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Que nadie se vaya de este lugar, Dios mío, sin tu bendición. Bendícelos, Señor. Bendícelos, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos, Señor, en cada lugar, Señor, de esta propiedad, Dios amado. Sé tú, Señor bendito, bendiciéndonos grandemente, Señor. A ti la gloria, Padre. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Vive, 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 Jehová. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de poder estar delante de tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendícenos, Señor. Derrama de tu bendición sobre nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor. Santo, santo, santo. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios, aleluya. Los hermanos de la alabanza con nosotros, amén. Aleluya. Sí, Señor Jesús, gracias. Me has escogido un adorador, sacerdote del Señor, para alabanza de tu gloria y honor. Desde el vientre, Señor, me has escogido, y por eso te alabo, Señor. Con mi vida, Señor, con mis labios, Señor, hoy te ofrezco un canto de amor. Has puesto en mí
un cántico nuevo has puesto en mí, canto de alabanza en mis labios hay adoración y el cántico de mi corazón. Todos los sacerdotes pueden cantarlo confiadamente. Me has escogido un adorador, sacerdote del Señor, para alabanza de tu gloria y honor. Eso es, desde el vientre, Señor, nos has escogido. Y por eso te alabo, Señor, con mi vida, Señor, con mis labios, Señor, hoy te ofrezco un canto de amor. Has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza en mis labios hay adoración y el cántico de mi corazón. Has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza en mis labios hay adoración y el cántico de mi corazón. Y has escogido un adorador, Todos los sacerdotes sacerdote del Señor, que se encuentran en este lugar pueden para levantar sus manos. alabanza de tu gloria y honor. Y cantar este cántico para el Creador. Desde el vientre, Señor, me has escogido y por eso te alabo, Señor, con mi vida, Señor, con mis labios, Señor, hoy te ofrezco un canto de amor. Levanta tus manos y díselo. Has puesto en mí un cántico nuevo, Has puesto en mí canto de alabanza en mis labios hay adoración y el cántico de mi corazón. Has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza canto de alabanza en mis labios hay adoración
ha puesto como cabeza y como sacerdote para que guíes, para que lleves a los tuyos hacia tu santo y bendito trono de Él. Todos los que son sacerdotes del Señor pueden levantar sus manos confiadamente y cantarle un cántico con sus propios labios. Aleluya. Oh, digno eres de ser alabado, Señor. Oh, dale el cántico nuevo de tus labios, hermano. Hay cántico de adoración para ti, Jehová. Todos juntos a una sola voz, elévalo y cántalo. Has puesto en mí, has puesto en mí un cántico nuevo. Has puesto en mí canto de alabanza, en mis labios hay adoración y el cántico de mi corazón. Has puesto en mí un cántico nuevo. Sí, Señor Jesús. Has puesto en mí. Cántaselo, cántaselo, cántaselo. Díselo a tu Creador, díselo a tu Dios. En mis labios hay adoración, cántico de adoración y el cántico de mi corazón. Eleva tu voz, iglesia, y díselo. Todos los sacerdotes, has puesto un cántico has puesto en mí canto de alabanza en mis labios adoración y el cántico. Eleva tu voz una vez más y dice la iglesia, has puesto en mí canto de alabanza. En mis labios hay adoración y el
de mi corazón. Amén. Así sea. Puedes decírselo, amén. Así sea. Oh, bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Aleluya. Entramos con libertad. Entramos con libertad para alabarle y para deleitarnos en él. Aleluya. Sí, Señor. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio, el Espíritu de tienen el Espíritu de Dios. Vamos a cantarlo. Aleluya. Desde el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Desde el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Proclámelo. Pero ahora, ¿dónde? ¿Dónde? Dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero eso es. Pero ahora se está moviendo. Ahora vive nuestro ser. Ahí donde estás, deleítate porque vive en ti. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas.
cántalo. ¿Quién como Jehová? Que con su poder es maravilloso. ¿Quién como Jehová? Que con su poder es maravilloso. Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con pandero danzará y dirá ¿quién como Jehová? Su pueblo le alabará, con pandero danzará y dirá ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Que con su poder es maravilloso. Vamos a cantarlo. ¿Quién como Jehová? Que con su poder es maravilloso. Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con pandero danzará y dirá ¿quién como Jehová? Su pueblo le alabará, con pandero danzará y dirá ¿quién como Jehová? Y dirá ¿quién como Jehová? Y dirá ¿quién como Jehová? Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Cántelo, por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Esa es nuestra patria. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Oh, no se compara el gozo que tenemos aquí con el gozo que vamos a tener allá, hermano. Van a haber naciones, van a haber lenguas adorando al Rey y deleitándose en él, aleluya. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pídeselo. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Eso. Aleluya. Pon aceite en nuestra lámpara, oh Dios. En esta tarde, Señor, queremos ser llenos de tu aceite. Aleluya. Vamos a cantar una vez más todos juntos. Pídelo. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. El Señor está en medio de nosotros, hermanos, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Llénese de ese aceite, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, 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 porque estás en medio de tu pueblo, Señor. Alabado sea Dios, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, aleluya.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Hay poder, hay poder, hay poder en Jesús. Alabado sea Dios. Gracias, Señora. Gracias, Cristo. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Oh, aleluya. Lo gozamos, hermanos. Hay gozo en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque Él está junto a nosotros. Él está en medio de nosotros. Él está en el campamento. Hay ruido, hay ruido, hay ruido en el campamento. Porque Él está en medio de nosotros. Aleluya. Gózate, gózate, gózate en medio de la presencia del Señor. Aleluya. Oh, bendito Dios, bendito sea tu nombre. Santo, santo, santo es el Señor Jehová de los ejércitos. Aleluya. Oh, bendito Dios, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Mi alma te alaba, Señora. Mi alma te bendice, Santo. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Nos gozamos, hermanos. Bendito sea el Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendito Dios. Voy a pedir a mis hermanas, aleluya, que están a cargo de recoger los diezmos y las ofrendas. Amén. Que pasen enfrente, aleluya. Gloria a Dios. Oh, bendito Dios. No pierda el gozo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Cristo. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Así como usted dispuso en su corazón, como el Señor le puso, de hermano, que esto es para que esta obra siga creciendo. Amén. Bendito sea Dios, para que se mantenga este lugar abierto. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Incline su rostro. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por visitarnos, Dios mío. Gracias porque sabemos que estás en medio de nosotros, Señor. Gracias, Dios Santo. En esta hora nos disponemos a recoger los diezmos y las ofrendas. Gracias por bendecirnos, Señor. De lo dado de tu mano te damos, Dios Santo. Bendice al dador alegre, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre. Aquellos, Dios mío, que no tienen un trabajo, Señor. Dios Santo, provéeles para que se gocen junto con nosotros, Señor. Bendito Dios, porque dando es como se recibe, dice tu palabra, Dios Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden pasar, hermanas. Aleluya. Pueden pasar por aquí también, amén. Bendito Dios, alabado sea Dios. Gracias, hermanos de la alabanza, amén. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Hay clase para los niños, amén. Creo que es de 2 a 12 años, a 14, amén. De 2 a 14 años, gloria a Dios, bendito sea Dios. También me dijeron que los demás anuncios los trae el pastor, gloria a Dios. También hay clases de bautismos, hermanos, amén. Bendito sea Dios. Aquellos que tal vez no habían venido, sean bienvenidos. Aquellos que nos visitan por primera vez, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Tenemos bastantes visitas. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Bendito sea Dios. Damos la gloria a Dios porque este es un lugar, hermanos, donde el pastor, le damos la gracia a Dios por la vida del pastor, de todos los ancianos, los líderes que han mantenido esa sana doctrina, hermanos. Aleluya, en este lugar, gloria a Dios, y que podemos sentir ese mover
tan hermoso de la presencia de Dios en este lugar. Gloria a Dios. Anoche hubo un culto tremendo, hermanos, aquí, que algunos quedamos tirados por ahí en los pasillos, amén, de la presencia de Dios en este lugar, amén. Bendito sea Dios. Yo los voy a dejar con nuestro pastor que trae el consejo de la palabra, amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Vamos a esperar que todavía andan recogiendo la ofrenda, veo por ahí. Gloria al Señor. Amén. Damos la bienvenida a todos los hermanos que nos visitan esta tarde y cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Dice que hay una reunión de maestros este sábado 19 a las 4 de la tarde. Amén. Es reunión de maestros, sábado 19 a las 4 de la tarde tenemos esa reunión. Las clases de los niños, pues ya sacaron a los niños. Hay 8 horas de oración, amén, el día 18 de octubre, dirigida por los ministerios de alabanza. 8 horas de oración, o sea, ya esta semana que viene. ...18 de octubre. Está complicado esto, porque tenemos el aniversario. Y es un fin de semana de mucho movimiento. Bueno, vamos a ver qué hacemos, porque el 31 de octubre también hay 8 horas de oración. Vamos a ver cómo lidiamos con eso. Luego, el aniversario que viene ya, gloria al Señor, y este es el número 31. 31 años. Amén, de que se fundó este ministerio. Estaba predicando en Santana, un culto al aire libre, en la calle, porque yo he sido predicador de la calle. Y aquel domingo en la tarde, el último culto lo hicieron en la iglesia, los hermanos, y en el templo, y yo recuerdo que estaba la alabanza bien violenta, así como se pone aquí, ¿verdad? Y yo estoy hincado orando y de repente empecé a escuchar que la alabanza se fue. Se fue yendo hasta que desapareció. Y luego me sentí solo y abrí los ojos. No, ahí estaban todos los hermanos. Y entonces el Espíritu de Dios habló a mi vida y me dijo, hoy comienza tu ministerio. Y yo le dije, Señor, ¿cómo que hoy comienza mi ministerio si tengo 5 años predicando? Sí, me dijo Dios, has estado en la escuela 5 años. Hacía exactamente 2 años cuando el hermano Lázaro Santana me quedó mirando, estábamos desayunando y me dijo, dentro de 2 años vas a ser pastor. Y le dije, ¿pastor yo? Nunca. Y me dijo, si dentro de 2 años tú no eres pastor, Jehová no ha hablado por mi boca, me dijo. Fíjese. Bueno, ahí paramos. A los 2 años fue que tuve esa experiencia y luego a los 2 años y medio me encontré al hermano Santana en una librería y me dijo, ¿cómo está la obra? Me dijo. Le dije, la obra está bien. Le dije, ¿cuándo va a ir a predicar? Nunca, me dijo. Fuimos muy amigos con el hermano, pero nunca fue. Y hermanos, el trabajo de la obra ha sido arduo. Pastor, ¿ha tenido fracasos? Muchas cosas. Y bueno, ya les contaré en otra ocasión.
Así que damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Tenemos personas que nos visitan. No se pierda esa bendición. El domingo del aniversario solo va a haber un solo culto. Tenemos muchas cosas que enseñarles. Estamos preparando un material. Quisiéramos, ojalá y podamos, enseñarles alguna porción, aunque sea de todas las iglesias que hay en el ministerio y dónde estamos. Hermano, Dios ha sido bueno, nos ha bendecido y los que están desde el principio pues ya son quizás unos contaditos, pero hermano, la trayectoria ha sido larga y el trabajo arduo. Hay gente que piensa que ser pastor, hay gente que me pregunta, pastor, ¿usted trabaja? Porque hay gente que tiene el concepto de que un pastor es haragán, y los hay, pero en mi caso, por ejemplo, hoy me llamó una hermana y ya no pude comunicarme con ella. Necesitaba que orara por ella, no sé si está aquí, no sé si se congrega aquí, no me dijo, más que necesitaba un consejo. Le dije, hermana, ahorita estoy almorzando, y como que se me molestó, y me dijo, no, yo solamente quería que orara por mí, y pum, me colgó. O sea que hay gente que piensan que uno de pastor no se enferma, no come, no duerme. No, hermano. Si Pablo dijo, ¿quién no enferma? Yo no enfermo. O sea, si todavía tengo pellejo. Así que hay gente que piensa que ser pastor no es trabajo. Pero sí, hermano, y muy cansado, muy agotador, sobre todo mucho trabajo emocional, mental. Se dice que un 60% de los pastores que mueren de un ataque al corazón o de un derrame cerebral. ¿Qué le parece? Damos la bienvenida a Adela Yáñez, creo que dice. ¿Dónde está? Hermana Yáñez, Dios me la bendiga, bienvenida. Emanuel Pineda. Imeño, Dios te bendiga. Mari Pineda. Bueno, la familia está aquí. Micaela Pulido. Micaela, Dios le bendiga. Bienvenida. Gloria al Señor. Amén. Ustedes saben que acabo de regresar de España y ese fue un viaje bastante largo, cansado, pero los hermanos allá están en victoria, están trabajando arduamente los hermanitos, así que Dios bendiga a los hermanos allá en Sevilla, España. Gloria al Señor. A veces nos sorprendemos nosotros aquí en el occidente, aquí en los Estados Unidos, por la perdición, tanta perdición que hay, ¿verdad, hermano? Bueno, España está peor. Es ley. Los niños ya de 12 años ya pueden tomar, fumar y andar a la calle a la hora que les reviente su gana. Fíjese, a los 16 años, si ya no quieren ir a la escuela, no los pueden obligar. Yo sé que a algunos jovencitos les gustaría vivir allá, ¿verdad? Pero, hermanos, es terrible. Si a los 16 años ya se quiere casar, puede casarse. Bueno, es más, fui a deshacer un matrimonio de esos. El muchacho se fue de la casa, 16 años, cumplió 16 años y se fue de la casa y a casarse. Vaya que llegué a tiempo, hermano. Lo metimos al carro con el pastor y lo fui a dejar a la casa de regreso porque, muchachito loco, hombre. Imagínese usted. Pero así es la situación allá. Así que hay que llevar en oración mucho a los hermanos para que Dios los bendiga y los fortalezca en aquel lugar. Bien, hoy es cierre de campaña de varones en ese segundo culto, ¿verdad?
Segundo culto de cierre de campaña de varones y esperamos que va a ser de mucha bendición. Gloria a Dios. Estaba preparando una enseñanza para hoy, pero yo no sé por qué a veces, hermano, el Señor le cambia las cosas a uno, ¿verdad? Y a veces yo le digo, Señor, esas son cosas que yo ya prediqué. Pero a veces yo no me atrevo a desafiar al Señor en estas cosas. No me atrevo, sencillamente no me atrevo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir al libro de Eclesiastés. Anoche el hermano Walter quería que yo predicara hoy en la mañana allá en el aniversario todavía. Anoche estuve allá con ellos y le dije, no hermano, yo estoy demasiado cansado. Y agarre al hermano Víctor, lo llamó, ¿verdad? Sí, ya eran casi las 12 de la noche cuando le dije, se mira cansado. Amén, Dios bendiga al hermano Luis Girón que me cubrió anoche aquí. Gloria al Señor, gracias a Dios hay suficientes elementos para predicar la palabra de Dios. Son muchachos que yo confío en que el mensaje que les van a predicar, hermano, va a ser de mucha bendición. Vamos a ir al libro de Eclesiastés, al capítulo 5, recalcando, yo creo que yo esto lo predico como 3 veces en el año. Y Dios siempre me inquieta hacerlo. Vamos a ver el versículo 1 al verso 6. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometieres. Mejor es que no prometas, que prometas y no pagues. No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¡Y qué terrible! Puede sentarse. He leído la Biblia no sé cuántas veces y no encuentro por ninguna parte donde Dios exige que tú y yo le prometamos algo. No hay. Hay un solo texto en el Salmo 75 que dice: prometed y pagad. Pero nosotros los seres humanos somos bien dados a prometer cosas. Y el proverbista o el rey Salomón dice que no prometamos. Porque si prometemos y no pagamos, entonces la situación se nos va a complicar. Y en cuanto a eso, hay tanto creyente mentiroso, manipuladores, que piensan que porque le hacen una promesa a Dios van a obtener beneficios de Dios. Yo no sé
¿cuándo abriste tu boca? ¿Y qué prometiste? Lo cierto es que por ahí se dice, ¿será verdad? Yo no sé, que el que debe se le olvida, pero al que le deben, ¿será verdad? El que debe se le olvida, pero al que le deben, entonces aquí hay un problema. Tú le prometiste a Dios y ya se te olvidó, ¿verdad que sí? Pero te tengo una buena noticia. No sé si va a ser buena o mala. Al Dios que se lo prometiste, no se le ha olvidado. Y el problema es que la Biblia nos enseña que hay pecado cuando prometemos a Dios y no cumplimos. Elí le dijo a sus hijos, si el hombre peca contra el hombre, los jueces le van a juzgar. Pero el que peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Y entonces ahí hay un problema. Porque Dios, a pesar de quienes somos, confía en nosotros. Y confía en que usted y yo no somos mentirosos. Vamos a ver, Isaías 63, verso 8. Vamos a ver si es el 63. Yo no espero muchos amén ni muchos gloria a Dios ahora. Sí espero caras largas, algunos trompudos y trompuditas, pero gloria a Dios. Vamos a ver, ¿qué dice la Biblia? Verso 8. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. ¿Qué no hacen los hijos de Dios? No nos mentimos entre nosotros y menos mentirle a Dios. Pues la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, aquí estamos en una situación muy complicada. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 30. Números 30. Vamos a ver. Vemos el verso 2. Ay, Dios, es que las versiones a veces me complican. Pero cuando alguno hiciere voto a Jehová, o sea, cuando alguno hiciere promesa a Jehová, aquí no estamos hablando de hacer un pacto con el apóstol tal o con el profeta tal. Aquí estamos hablando de hacer un voto, un pacto, una promesa a Dios. Cuando alguno hiciere promesa, hiciere voto a Jehová, ligando con obligación su alma, que dice, no quebrantará, no violará su palabra. ¿Qué más dice? Hará conforme a todo lo que salió. Uy. Entonces Dios dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, ligando con obligación su alma, no violará su palabra. Hará lo que salió por su boca.
¿Cómo fue el asunto, hermano? ¿Qué fue lo que usted prometió? ¿Por qué el Espíritu de Dios me ha inquietado hoy a traer esta enseñanza? ¿Ah? Ahí en ese capítulo habla, mire de cosas que habla. Por ejemplo, dice que si una mujer hace una promesa, hermano Alfredo, y el marido la escuchó y no dijo nada, aprobó lo que dijo. Y el marido está en la obligación de obligarla a cumplir. Está fuerte, ¿eh? Dice, si una doncella, si una joven en la casa de su padre hace una promesa, por ejemplo, dice, yo nunca me voy a casar, y el papá la escuchó y no dijo nada, aprobó lo que dijo. Y entonces, si mañana anda de loca, ay, Señor Jesús. El padre estaba obligado a no permitir que se casara. Pero si el marido o el padre no avalaba lo que la persona decía, entonces no era válido. Si el padre decía, por ejemplo, si el padre decía, no, usted se va a casar porque yo quiero nietos, tenía que casarse. Entonces tenemos una situación ahí muy peligrosa. Porque la Biblia nos enseña a nosotros, alabado sea el nombre de Dios, que cuando prometemos y no cumplimos, se complica la situación para nuestra vida. Si vamos al libro de Deuteronomio, vamos a ver capítulo 23, verso 21. 23, 21, ¿lo tenemos? Amén, dicen, y no lo han hallado. Y los hijos de Dios no mienten. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Verso 21. Cuando prometieres voto a Jehová tu Dios, ¿qué? No tardarás en pagarlo. Porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. ¿Y qué? Y sería pecado en ti. Qué triste. Prometiste y no cumpliste. Hay pecado en ti. Verso 22. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Si promete y no cumple, hay pecado. Ahora, ¿cuántas promesas ha hecho usted y yo a Dios y no le hemos cumplido? Entonces lo que sucede es que venimos agregando pecado sobre pecado. Y allí hay un problema, y quizás muy radical, seré muy legalista en esto, pero no lo dije yo. Alguien más lo dijo. Lo dijo aquel ciego, alabado sea el nombre de Dios, al que Jesús sanó. Y dijo, y nosotros sabemos
que Dios a los pecadores no los oye. Pero si hace un rato hasta gritaban aquí. ¿Qué pasó? Entonces hay gente que dice, pastor, ore por mí, yo le oro al Señor y el Señor no me oye. Ya te preguntaste por qué. En Lamentaciones dice, ¿por qué murmura el hombre en su pecado? Escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. Daniel, cuando ora delante de Dios, dice, Padre, Jehová, nosotros y nuestros padres nos hemos rebelado, aleluya, y tú no perdonaste. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, yo entiendo que hay algunos creyentes que se creen o se sienten hijos favoritos o predilectos de Dios, pero déjeme decirte que Dios no tiene hijos favoritos, aleluya, ni predilectos. Gloria al nombre de Dios. La regla de Dios es la misma para todos. Si hiciste promesa, hay que pagarla, porque Dios lo va a demandar de ti y habría pecado. Si no prometes, dice, no hay pecado. 23. Guardarás, léamelo, lo que tus labios, que no se le vaya el gozo, hombre. Guardarás lo que tus labios pronunciaren, y harás como prometiste a Jehová tu Dios, lo que de tu voluntad. Lo que de tu voluntad hablaste con tu boca. Dios no te agarró por el cuello y te dijo, si no me prometes, no te sano. Si no me prometes, no te saco de este problema. Si no me prometes, no. ¿Cómo fue el asunto? Voluntario. Fue voluntario. Dios no te manipuló como hacen los apóstoles actuales. Dios no te manipuló como hacen los profetas y los predicadores actuales. Pacte, hago un pacto, hago otro pacto. ¿Cuánto va a pactar por esa sanidad? ¿Cuánto va a pactar por esa casa? ¿Cuánto va a pactar por ese trabajo? ¿Cuánto? Dios no, Dios dice, fue voluntario, tú me lo ofreciste, yo no te lo pedí. Ahora, ¿cuándo es que entonces se mete uno en problemas? Uno se mete en problemas con Dios cuando está problemado. Cuando ya siente que el diablo le está aruñando el lomo. Cuando el doctor le dice, señor, señora, usted es propenso a la diabetes, entonces, ay, padre, ahí están, hermanos, oren por mí, voy a ir a hacerme un examen, ay, tengo miedo. Y yo ya le prometí al Señor. Hay gente que yo los he oído en los altares orar, Señor, tú sabes que yo te amo, Padre, aleluya, Señor, y si yo te voy a fallar, mejor mátame, mejor quítame la vida, mejor yo me quiero morir, Señor, si te voy a fallar, tú que conoces los corazones, Dios, mira, si me voy a ir al infierno, mejor llévame antes, Padre, y comprometen, ligan su alma con obligación. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo quiero que entienda esto, Dios es misericordioso y Dios no lo va a matar. Dios no lo va a matar.
Pero yo conozco a otro que sí, que va a actuar, porque ¿qué dice la Biblia? Harás que Dios destruya la obra de tus manos. Prometiste, no cumpliste, estás en un serio problema. ¿Cuándo prometemos? Cuando estamos ahorcados. El capítulo 11 de Jueces, la Biblia habla que los amonitas, hermanos, tenían guerra con Israel. Y había un hombre que se llamaba Jefté. ¿Cómo se llamaba? Jefté. Y este era hijo bastardo. No era hijo de familia. Era hijo bastardo. Y por ser hijo bastardo, sus hermanos lo habían echado de la casa. Porque no querían darle herencia. Fíjese. No querían compartir la herencia que su papá les había dejado. Así que sus hermanos lo botaron de la casa. Y Jefté andaba amargado, hermano. Jefté andaba bravo. Y entonces dice la Biblia que Dios le habló a Jefté y le dijo que formara un ejército. Y dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y pasó por Galaad y por Mizpa y reunió un ejército. Y cuando ya tiene el ejército, entonces él hace una promesa. No sé si está por el verso 29, por ahí. El 30. Él hace una promesa. Jueces 11. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, oiga, cualquiera que me saliere a recibir de las puertas de mi casa, cuando volviere de los amonitas en paz, será de Jehová y le ofreceré en holocausto. Él miró una posibilidad de vengarse, aunque sea de uno. Note la palabra. Le ofreceré en holocausto. ¿Qué era un holocausto? Era un sacrificio quemado, degollado y quemado. Así que Jefté miró la oportunidad y dijo, si Dios me trae con bien y me guarda en esta batalla y me da la victoria, le voy a ofrecer una clase de sacrificio a Dios. Él pensó en un hermano. Él pensó quizás en la madrastra, quizás pensó en el tío, quizás pensó en un pariente. Así que va a la batalla. Vaya y Dios le da victoria. Porque Dios, ya te estabas muriendo y le prometiste. Y Dios te dio victoria. ¿Y ahora? Y entonces nos metemos en un problema, que cuando estamos en apuros, cuando estamos en el problema, cuando estamos en la situación difícil, hermano, hablamos cosas y prometemos cosas que después se nos va a hacer difícil cumplir. Así que él va a la guerra y vuelve de la guerra. Note que Jefté en ningún momento se refiere a una vaca, a un buey, a un chivo, a una oveja. No, cualquiera. Dios mío.
verso 34. Ayúdenme a leer, hermanos, yo tengo cansada la garganta. Ay, es que como que este trago no está pasando ahora. Te comas el rollo y punto. Que lo siente amargo, en el vientre le va a ser dulce, no se apure. Y volviendo Jefté a Mizpa, a su casa, he aquí que su hija le salió a recibir con panderos y danzas. Y era la sola, la única suya, no tenía fuera de ella otro hijo ni hija. Va. Pero yo pregunto, ¿en qué momento Dios le pidió un sacrificio a Jefté? Y menos un sacrificio humano, puesto que Dios decía: no harás pasar a tu hijo ni a tu hija por el fuego. Y como él admiró, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, de verdad que me has abatido y tú eres de los que me afligen, porque yo he abierto mi boca a Jehová y no podré retractarme. Hubo un hombre que una vez se cayó de un tercer, cuarto piso en una construcción y cayó sembrado de cabeza en un bote de pintura de esos de 5 galones y la cabeza se le sumió. Vaya, cuando me llamaron estaba grave en el hospital allá en Tijuana, San Diego, por allá. Después que salió de esa crisis, porque no se mató, habló conmigo y me dijo: pastor, me dijo, ya tengo la demanda a la compañía, me dijo. Sí, ya tengo la demanda a la compañía y va a ser mucho dinero, me dijo. Quería hablar con usted, me dijo. No se preocupe, me dijo, pastor, usted no va a necesitar pagar más renta. Yo voy a comprar un templo para la iglesia. Yo me alegré, ¿verdad? Porque ¿qué pastor no se alegra que le digan: vamos a comprar un templo, pastor? No se apure. Vaya. Yo no sé cuánto le dieron. Hasta hoy todavía estoy esperando. Un día me lo encontré y le digo: ¿cómo estás? Más loco, me dijo. Miren, hermanos, deje de andar prometiendo lo que mañana le vaya a ser difícil cumplir. Eso déjeselo mejora. Señor, tú conoces mi corazón. Sobre todo cuando se trata de dinero, porque la Biblia dice, aleluya, que el amor al dinero. Mire, si Ananías y Zafira terminaron muertos. ¿Sabe por qué? La intención era buena, vender la propiedad y dar el dinero, pero cuando ya vieron los billetes, cambiaron su mente. Conocí un hombre en Hollister, el hermano Celso, ya se debe haber muerto tal vez. Ese hombre un día me dijo: hermano Carvajal, lléveme en oración, me dijo. Estoy orando a Dios para que Dios me dé la bendición de sacarme un premio grande en la lotería, me dijo.
Porque hay evangélicos que juegan lotería. Aquí hay un montón. Sí, para dar el diezmo. Y le digo, hermano, yo no puedo orar por eso, yo no juego lotería. Bueno. No, pastor, me dijo, el propósito es bueno y justo, me dijo. El templo donde él se congregaba era un templo viejo. Unas sillas viejísimas, unas bancas todas viejas ya. El piso, hermano, una alfombra rota. Y el piso todo arruinado. Dios mío, de esas iglesitas viejas. Templo viejito. Vaya, hermano, y mire. Me dijo, ya le prometí al Señor que si me gano un premio grande, me dijo, voy a restaurar el templo. Vamos a remodelarlo. Vaya y se saca una cantidad grande, hermano. Lo primero que hizo fue comprarse una casa, hermano, de $250,000. Lo segundo que hizo fue compró un Cadillac Seville, creo. Chulada de carro. Todo cash. Y este Dios, el de nosotros, es lindo, hermano. Este Dios de nosotros es lindo. Y como lo pagó cash, no tiene un banco que le exija un seguro. Y no le compró seguro. Y un día iba de Hollister a los baños, ahí por el 152, subiendo las lomas esas de Pacheco Pass, antes de llegar a Romero Lake. Ahí se le quemó el carro, hermano. Agarró fuego. Y lo único que pudo sacar fueron las llaves. Y ahora, ¿quién se lo paga? Así que ahí se le quemaron como $60,000. Aleluya. Vaya. A los poquitos días, hermano, mire qué cosas de las que Dios hace. Un rayo en seco, no estaba lloviendo. Eran como las 8 de la noche cuando ese rayo cayó ahí. No se sabe, hermano, un investigador de los bomberos dijo que la ciudad de Hollister es una ciudad, hermano, donde hay mucha energía. En medio de la ciudad pasa la falla de San Andrés. Entonces le llaman la capital de los temblores. Y un investigador de esos dijo, aquí la única es energía. ¿Quién sabe qué pasó? Que se provocó un rayo, pum, le cayó a la casa. Y gracias a Dios que su hija y sus 2 nietas pudieron salvarse. Pero la casa quedó acabada. Y entonces viene el hermano Celso a buscarme. Viene a buscarme y me dice, hermano Noé, necesito que ore por mí. Pero venía con un ánimo. Y luego le digo, ¿qué pasó, hermano? Me dijo, hermano, tuve un sueño, me dijo. Quiero que usted me lo interprete. Ah, bueno, le dije yo, ¿y qué soñó, hermano? Mire, hermano, soñé, me dijo, que yo iba entrando al templo, me dijo, fíjese. Y cuando yo entré al templo, me dijo, había un rollo de alfombra, me dijo, y me tropecé y me pegué en una banca y me quebré la boca. ¿Qué querrá decir, hermano? Me dijo.
Entonces yo le hice una pregunta, hermano Celso, ¿remodeló el templo? No, hermano. ¿Compró la alfombra? No, hermano. ¿Cambió las sillas? No, hermano. Ese sueño no tiene interpretación, le dije. ¿Qué dice la Biblia? Cuando prometes a Dios es mejor que cumplas, porque de lo contrario harás que se destruya la obra de tus manos. Señor, dame un trabajo para yo diezmar bien, ya lo tiene y ahora pelea. No, el diezmo es de la ley, el diezmo ahora no tiene nada que ver. No sea hipócrita, no sea hipócrita. Cúmplale a Dios lo que le prometió. Bendito sea Dios. Ay, hija mía, que tú eres de los que me afligen. Tú me has abatido. Yo he abierto mi boca a Jehová y yo no voy a poder retractarme. Muchos discuten si lo hizo o no lo hizo. La Biblia dice que la muchacha le dijo: déjame ir por los montes a llorar mi virginidad con mis compañeras. Aleluya. Y dice que la dejó. Y luego dice: y cuando volvió hizo de ella conforme había salido por su boca. Entiende, Dios no es ningún títere, Dios no es ningún pelele para que tú puedas hacer con él lo que tú quieres. Gloria al nombre de Dios. Oh, gloria al nombre de Dios. Si abres tu boca a Dios, cúmplele. Cúmplele. Vamos al Salmo 50, porque ese reloj me trae carrereado. Luego se enojan porque no termino a tiempo. Me regañan, hermano. Salmo 50. Si pensabas que a Dios se le había olvidado, pues ya ves que no. Jacob le prometió a Dios y le dijo: Señor, si vas conmigo, si me guardas y me das comida y me das ropa y me vuelves en paz a mi tierra, entonces le dijo: de todo lo que me des, el diezmo voy a apartar para ti. Vaya, y allí derramó aceite sobre una piedra, aleluya, como pacto, como señal de promesa. Oh, sí, se fue. Pasaron 7 años, pasaron 7 años más y 7 años más, 21 años. ¿Y la promesa? ¿Se acordó Jacob de lo que había prometido? No, y es que en 20 años cualquiera se le olvida una promesa, pues. Sí, pues sí, hace mucho. ¿Cuántos años tenés aquí ya? Hace muchos años, pero cuando ibas a pasar la frontera. Oiga, qué gozo que hay. Hay mucho gozo hoy, hermano. Qué terrible. Y entonces viene Dios con Jacob y se le aparece en un sueño y le dice: Jacob, yo soy el Dios que se te apareció en Betel. Así le dijo: allá donde tú me ungiste una piedra. Como dice, ¿te acuerdas? Sal de aquí, le dijo. Y salió, y cuando llegó a Peniel dice que ángeles de Dios salieron a recibirlo. Dios dijo: ahí viene, agárrenmelo, porque tengo un asuntito que arreglar con él. Y Jacob se había hecho riquísimo. ¿Qué tan rico puede ser una persona que le manda a su hermano regalos? Por ejemplo, hermano, 200 ovejas para aplacar la ira, porque Saúl dijo: yo en cuanto encuentre a Jacob, yo lo mato. Y esto es lo tremendo, que lo que no le das a Dios,
se te va a ir por otro lado. Esaú había dicho, yo mato a mi hermano, y venía con 400 hombres contra él, y le dijeron, Esaú viene a ti con un ejército, y entonces él dice que agarró, hermano, que si 80 vacas paridas, que si bueyes, que si camellos, y burros, y chivos, y chivas, y ovejas. Por pocos. No se los mandó todo de una vez, por pocos. ¿Cómo es que se va la bendición? ¿No está el hermano Enoc aquí? No ha llegado. El hermano Enoc tiene un testimonio, hermano, que cómo nos hizo gozar. Él nos contaba, yo no sé contarlo como él lo cuenta, pero se lo voy a contar. Dice que él tenía una gallina echada con 14 huevos. Y dice, hermanos, nacieron los 14 pollos, dice. Y los primeros 2 que nacieron, dijo, estos son del Señor. Y los marcó. Allá nomás nace y le quitan un dedito. Los del Señor. ¿Qué creen, hermano? Dijo, se crecieron más grandes que los demás. Dijo. Dice el hermano Enoc, ¿verdad? Pero un día dice que pasó el que compraba gallinas. Y dijo, voy a vender unas gallinas. Pero resulta que el comprador de gallinas solo le gustaron los 2 más grandes. Y se los pagaban a $6.50, dice. Y él dijo, bueno, pues acabo que hay más, ¿no? Y vendió los 2 que había prometido para Dios. Vaya, dice que en la noche, como a las 8 de la noche, porque allá se acuesta temprano uno, ¿va? Acostándose iba cuando de repente, ¡pum! Oyó que cayó algo. Usted sabe que las gallinas allá se suben en el palo a dormir. Cayó, ¡pah! Y al rato, ¡pum! ¡pum! Y va viendo. Aquel gallinero muerto en el suelo. Lo primero que él piensa es la peste. Pero después se da cuenta que la peste solo llegó a su casa. Que a la vecina no se le murió ni una, ni a la otra. No, la Biblia dice, yo honro a los que me honran, pero los que me tienen en poco serán viles. No importa si lo que usted va a dar para la obra de Dios es mucho o es poco. Gloria al nombre de Dios. La Biblia dice, ninguno dé con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo se le fue la bendición a Jacob? 200 ovejas, 80 acá, 20 para acá. ¿Y qué dijo Esaú? Bueno, Jacob, ¿y qué pretendes con todo ese montón de animales que he encontrado? Hallar gracia delante de ti, mi Señor, le dijo. Pero Dios tuvo que agarrarlo. Aquella noche Jacob tuvo que luchar. Y hasta cojo salió. La situación de Jacob era tremenda. Hacía 20 años había prometido a Dios y no le había cumplido. Y entonces vino Dios y le dijo, gloria al nombre de Dios, Jacob, yo soy el Dios que se te apareció en Betel. Allá donde me prometiste una cosa, allí donde me ungiste una piedra. Así que vengo, Jacob, porque tú y yo tenemos un asuntito que arreglar. ¿Me pediste comida? ¿Has aguantado hambre, Jacob? ¿Me pediste ropa? ¿Has andado desnudo, Jacob? ¿Alguien te ha hecho daño, Jacob? Yo te he guardado, Jacob.
Jacob, te he dado familia, Jacob. Estás lleno de hijos. Hasta 2 mujeres, 4 mujeres tienes, Jacob. ¿Te ha faltado algo, Jacob? Así que yo he cumplido, Jacob. Ahora yo necesito, Jacob, que tú me cumplas a mí, Jacob. Si Dios ha sido fiel, Dios espera fidelidad de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Salmo 50. Vemos el verso 5. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y denunciará a los cielos su justicia, porque Dios es el juez. Si pensabas que a Dios se le había olvidado, pues ya ves que no. ¿Qué dice Dios? Júntenme a todos esos que me han prometido algo, dice Dios. Yo necesito juntarme con ellos. ¿Y qué dice la Biblia? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Entonces quiere decir que hay un momento que Dios nos llama a arreglar cuentas. Hay hermanos que, Señor, dame un carrito, tú sabes que necesito un carrito, Padre. Hay hermanos que no tienen raipa después del culto, Padre. Señor, tú sabes que lo voy a necesitar para tu obra. Viene el Señor y le da el carrito. Y si es una muchacha a la que le pide ray, feliz de llevarla. Y si es una viejita, ¿para dónde va usted, hermano? Dice, sí. Por allá, hermano, por la... Ay, hermano, que yo voy para este otro lado. Cambiemos, hermano. Ya, cambiemos, hombre. Queremos ser una iglesia bendecida. Mire cuáles son los resultados de este montón de hipócritas y falsos apóstoles y profetas que han obligado a tanto creyente a hacer pactos. Y han manipulado a la gente para comprometerse con Dios. Y han prometido y ahora encuentran un problema que no pueden pagar. Y entonces dice la Biblia que eso es pecado. Yo les hago un llamado a los apóstoles y profetas de este tiempo. Dejen de estar sembrando a la gente en ese fango, porque si ustedes no los van a poder sacar. Quiero preguntar aquí, ¿cuántos de los que están aquí hicieron un pacto alguna vez con ese tipo de gente? Levanten la mano, no le dé pena. Una, solo una. Ay, 2, 3, empiezan a abrir 4, 5, 6. Ay, Dios mío. Ese es un problema. Entonces Dios dice, juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y denunciará a los cielos su justicia. Amén, porque Dios es el juez. Seguimos. Vamos a ver otro texto. Ahí mismo en el 50. Oye, pueblo mío, 7, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé sobre tus sacrificios ni por tus holocaustos que están delante de mí siempre. ¿Qué dice Dios? No te voy a reprender porque no me alabes, porque no ores. No, eso siempre lo haces, dice Dios. O sea, Dios dice, oración no te falta. Alabanza tampoco. Sacrificios, holocaustos siempre están delante de mí, dice Dios.
Ese no es el problema, dice Dios. ¿Dónde está el problema? 9. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de los animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y en mi poder están las fieras del campo. 12, ¿qué dice? Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Vaya. ¿Qué dice Dios? Si yo necesitara 1,000 pesos, yo no tengo que pedírtelos a ti. Si yo necesitara que me diera $5,000, yo no necesito decírtelo a ti, dice Dios. Un día se enojaron conmigo porque decían, mande su siembra. Vaya pues. Entonces yo les dije que les iba a mandar una Biblia. No, porque decían, mande su semilla, ¿no? Mande su semilla. Y entonces se enojaron conmigo, porque les dije que les iba a mandar una Biblia. Pues yo encuentro en la Biblia que la Biblia dice, el sembrador salió a sembrar. Y entonces Jesús dijo, el sembrador es el Hijo del Hombre. Y la semilla, dijo, es la palabra de Dios. ¿Cuál es la semilla? Mándele una Biblia entonces. Fíjese, si yo tuviera hambre, dice Dios, yo no te lo diría a ti. Porque este Dios al que usted y yo le servimos no es un Dios necesitado de algo. Antes dice Pablo que Él es el que da sustento a todos. Aleluya. Cuando mi papá se convirtió, que era bien brujo mi papá, un día me contó y dice que oró en la mañana y no sintió la presencia de Dios. Se fue al cerro allá a trabajar y allá está en la milpa trabajando y oye la música de la procesión de los católicos allá, ¿verdad? Ajá, y entonces resulta de que él cuando oyó eso, y esa noche él no había sentido la presencia de Dios y se fue dice, me fui a hincar, dice, debajo de un palo de aceituna. Dice que le dijo, Señor, mira, dice que le dijo, allá abajo los católicos dicen que te andan cargando. Y yo oré, Señor, le dijo en la mañana, y yo no te sentí. Y yo no creo, Señor, que ellos estén mejor que yo, le dijo. Y está orando. Y él testifica. Me dice, hijo, sentí que vino un viento, me dijo. Y se metió en mi cabeza y se infló. Yo sentí que se infló mi cabeza. Y oí una voz, me dijo, que yo pensé, me dijo, que se iban a derrumbar todos esos cerros, me dijo. Ajá, le vi, ¿qué oyó? Y entonces dice que el Señor le dijo, a mí no me carga nadie. Yo los cargo a todos, dice que le dijo. Alabado sea el nombre de Dios. Que ahí van cargando al Señor. No, Señor, a este Dios no lo carga nadie. Él los carga a todos.
El que está en su mano nadie lo arrebata. Bendito sea el nombre de Dios. Si yo tuviera hambre, dice Dios, yo no te lo diría a ti, porque mío es el mundo, la tierra y su plenitud. Conozco a todos los animales del bosque y todas las bestias están en mi poder. Alabado sea el nombre de Dios. Oh, gloria al nombre de Dios. Oh, gloria al nombre de Dios. Dios no necesita que le prometas nada. Verso 14. Ahí viene. Sacrifica a Dios, alabanza, y paga tus votos al Altísimo. Sacrifica a Dios, alabanza, y paga lo que prometiste. Verso 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Yo te arguiré y las pondré delante de tus ojos. Pues si se te había olvidado, hoy Dios las está poniendo delante de ti para recordarte. Vamos a ir al 66, verso 13. Entraré en tu casa con holocaustos. Luego, pagaré mis votos. Hay iglesias que acostumbran cuando alguien cumple años, dice, hermanos, voy a pagar mis votos. A ver, cuenten mis votos. A veces traen $1, ¿verdad?, por año. O a veces 25 centavos. No, eso no es pagar votos. Eso es traer una ofrenda. Votos. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos. Verso 15. Ay, Dios, ya ni leer quiere. Que pronunciaron mis labios y habló mi boca. ¿Cuándo? Cuando estaba angustiado. ¿Cuándo fue la situación? Con el niño grave en el hospital. Señor, si sanas a mi hijo, yo te prometo. O usted mismo, ya muriéndose. Señor, si me sana, yo te prometo, Dios, que y cuando venía para acá, cómo oró en ese camino, ¿verdad? ¿Se acuerda? Señor, tápale los ojos a la migra, Padre. Que no me vea, Dios mío. Y si usted como yo, usted venía metido en un baúl de un carro, orando, no se movía ni respiraba. Señor, permite que pase, Padre. Yo te prometo, Dios, que yo te voy a servir en cuerpo y alma. No habrá nadie, Señor, que te ame como yo. Dios mío, permíteme llegar a Los Ángeles, Padre, a la tierra prometida, la que fluye leche y miel. Bueno, ya estás aquí y ahora.
Yo la quiero mucho, bien. ¿Ah? A mí me trajeron en un tráiler de Brownsville hasta aquí a Los Ángeles. 84 personas, 86 personas veníamos metidos ahí. Cada vez que paraba, quizás para echar gasolina o el troquero tenía que comer, ay, nadie se movía. Ya ve que los troqueros siempre cuando paran en algún lugar agarran un hierro que traen y le pegan a las llantas. Vamos, para ver cómo vienen. ¡Ay! Y prometimos, hicimos promesas, llegamos a los Estados Unidos y aquí ya nos comenzamos a juntar con los cheros y las cheras y mirá, y qué bueno que ya estás aquí y para allá y para acá, y aunque sea con zapatos prestados y ropa regalada, alabado sea el nombre de Dios, empezamos a desordenarnos y las cervezas y el vicio y los amigos y la música y el baile y la fiesta y la iglesia. Que espere. Y Dios, que espere. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? ¿Pensabas, dice Dios, que a mí se me había olvidado? Yo voy a poner estas cosas delante de tus ojos. Tú me prometiste y dijiste que no me ibas a volver a fallar. Dijiste que no me ibas a volver a fallar y has vuelto a fallar. ¿Cómo arreglar el asunto? Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos. Hay hermanos que ofrecieron diezmar, prometieron diezmar y no diezman. Pues ¿sabes qué dice la Biblia? Dice la Biblia que si el ladrón robaba una prenda y era agarrado el ladrón, tenía que pagar 4 tantos. ¿Desde cuándo no diezmas? Mírenme bien, hermanos, y yo los quiero, Dios sabe que los quiero. ¿Pagar esa deuda? ¿Cuándo? Pero por eso tenemos el maravilloso ministerio, dice Pablo, de la reconciliación. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si le hizo una promesa a Dios de servicio y no le ha servido, reconcíliese con Dios, vuelva hacia Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. La Biblia nos enseña, y este es el único texto que creo que hay. El capítulo 76 de los Salmos, verso 11. ¿Es David el que lo dice? ¿O no? Asaf, es el profeta Asaf. Prometed, ¿y qué? Prometed, ¿y qué? ¿Qué cosa? Prometed y pagad. Dígale que está la par suya, hermanito, si prometió, pague. ¿No se oye? No sé, tal vez tiene ahí al marido, a la mujer. Diga, si prometiste, papadito, paga. Aleluya. Se ha puesto delicada la situación, ¿va? Entonces el Salmo 16 dice, ¿con qué voy a prevenir yo a Jehová?
Entonces David dice, te pagaré mis votos. Eso dice el Salmo 116. Por ahí creo que es el versículo. Ay, Dios mío. Ya terminé. Gracias a Dios. ¿Lo encontraron? Creo que el verso 12. ¿Qué dice? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios? Para conmigo tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré todos mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Es que usted no se comprometió conmigo. Yo quiero que usted se dé cuenta lo serio que es esto. Por ejemplo, cuando usted se casó, usted vino aquí e hizo o sea que si usted hizo votos y no ha cumplido, usted está en un serio problema. Lo único que puede librarle de esta situación es un genuino arrepentimiento. Y si ya está con otra, como dice usted. Por eso usted mejor se regresó, ¿eh? Ay, Dios santo. Porque aquí el asunto es que si yo te prometo algo y no te puedo cumplir, perdóname, Samuel, mira, no pude. Pero ¿y con Dios, pues? Lo primero que Dios te va a decir es que yo no te lo pedí. Tú me lo ofreciste. Tú me lo prometiste. Promete delante de Dios y estos testigos tomar a la Juana por esposa para habitar con ella para acá y para allá y más allá. Amén. Sí, promete. Ay, a la hora de dar el beso aquí. Hasta parecen luchadores aquí. Pero cuando vienen los problemas y cuando vienen las ofensas y cuando hay que perdonar y cuando hay que soportar, acuérdese que usted no lo prometió delante de los hombres. También lo hizo delante del Señor. Y Dios no puede ser burlado. Póngase de pie, por favor. Hoy no ha habido mucho gozo, ¿verdad? Se le fue el gozo a los zapatos a uno. En esta tarde